Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida a todos nuestros espectadores de Latinoamérica al webinar Conexión eléctrica entre unidad condensadora, evaporador y control eléctrico, impartido por el ingeniero Marcos Orozco. Esperamos que este tema pueda fortalecer el aprendizaje y el conocimiento de todos nuestros espectadores y les damos las gracias por asistir. A continuación, les vamos a compartir información práctica que les va a servir durante la sesión. Los mosaicos que ven a continuación pueden estar situados en alguna otra posición dentro de su pantalla, pero les voy compartiendo la función de cada uno. Como podrán ver, en la parte superior izquierda tenemos lo que es la cámara web del panelista, la cual va a aparecer en algún momento el ingeniero Marcos. Posterior tenemos lo que es la cajita de preguntas y respuestas. Ustedes ahí nos podrán poner durante el transcurso de la sesión si tienen alguna duda, si tienen algún detalle que quisieran ver, por ahí lo podemos revisar. Algunas preguntas se van a contestar igualmente vía chat y otras se van a dejar por ahí pendientes para una vez terminada la sesión por el ingeniero. Se abre otra pequeña sesión de preguntas y respuestas y ahí vamos a dar lectura a las dudas técnicas que vayan teniendo ahí por el chat. Posterior tenemos lo que es la lista de recursos. En la parte de ahí tenemos links descargables, tenemos también por ahí algunos links que les vamos a comentar más adelante que les pueden servir. Lo que sigue es que tenemos toda la parte de mosaicos. Todos estos cuadros que ustedes ven aquí lo pueden ajustar y acomodar a lo que ustedes gusten. Tenemos lo que es la parte, el icono de encuesta, el de certificado, que ahorita más adelante les doy más detalles, y la parte de reacciones. Si ustedes ahí durante la sesión nos quieren compartir algún like, alguna reacción por ahí, va a ser bienvenida. Y bueno, en algunas ocasiones tenemos por ahí habilitado la parte de reservar una reunión con ventas. En el dado caso que esté habilitado, ustedes pueden hacer uso de él. Y más arribita tenemos lo que es la información del panelista. Ustedes ahí van a poder encontrar el nombre del ingeniero, también lo que es su correo electrónico, por si tienen alguna duda más específica que quieran ver directamente con él. Ahí está su correíto para que puedan contactarlo. Y pues terminamos con la pantalla principal, que es donde van a poder ver la diapositiva completa. Y pues bueno, yéndonos ya a los últimos dos avisitos generales que les comenté que les iba a mencionar. La primera es la encuesta de satisfacción. Les pedimos que al final del webinar nos apoyen con esta pequeña encuesta de satisfacción que estará disponible en su pantalla. Es una encuesta muy breve de 3 preguntitas. Sin embargo, para nosotros es muy valiosa su opinión y sobre todo su retroalimentación. Entonces agradecería ahí que nos puedan apoyar con esa encuesta de satisfacción. Y pues bueno, no olviden que también pueden descargar su certificado de participación al finalizar el webinar. La herramienta los va a dejar descargar su certificado una vez cumplidos los 45 minutos seguidos dentro de la sesión. Una vez que cumplan ese requisito, ya les dará ahí la opción de descargar su certificado. Y bueno, dicho esto, les cedo la palabra al ingeniero Marcos para que pueda seguir con la presentación. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos, ingeniero. Perfecto. Bueno, primero que nada, muchas gracias por acompañarnos. Espero que se encuentren muy bien. Son buenas tardes de este lado. Miren, el día de hoy vamos a hablar sobre la conexión entre los dispositivos que conforman la cámara frigorífica. Unidad condensadora, evaporador, control electrónico. Vamos a ver los diagramas, vamos a darle seguimiento, vamos a introducirnos un poquito en todo esto, entre la interconexión entre todos estos dispositivos. Miren, vamos a hablar pues, precisamente de la unidad condensadora. Miren, la unidad condensadora en sí, la que fabrica Danfoss, ya viene todo conectado, viene con accesorios, ahorita lo vamos a ver a detalle. La situación está en que la unidad condensadora realmente va a cortar por baja presión, así que es muy importante definir el ajuste apropiado del presostato de baja. En las unidades condensadoras Danfoss, el presostato de alta es encapsulado, ya viene predeterminado, pero el presostato de baja es ajustable. No viene ajustado de fábrica, obviamente, porque las unidades en ocasiones pueden trabajar con diferentes refrigerantes, así que hay que conocer muy bien
la aplicación que vamos a utilizar, el tipo de motor, o mejor dicho, compresor, aplicación, para poder ajustar apropiadamente los presostatos de baja. Esto lo vimos en el webinar pasado, mas sin embargo, quiero volver a retomarlo aquí porque es muy importante. Después vamos a ver la conexión eléctrica del evaporador. Nosotros no fabricamos evaporadores, Danfoss como tal, distribuimos al menos en México la marca Keeprite, así que nos vamos a basar en el diagrama eléctrico que viene en los evaporadores. Miren, anteriormente se empleaba mucho el reloj de deshielo electromecánico. En mi experiencia era más complicadito instalar, así que eléctricamente las personas que trabajaron con estos tipos de arreglos, termostato mecánico, reloj de deshielo electromecánico, les puedo garantizar que va a ser muy simple. La conversión a termostato electrónico es mucho más simple. Así que las personas que en su momento ya hayan dominado la instalación eléctrica de estos elementos, fácilmente podrán incorporarse a lo que es ya la instalación eléctrica con control electrónico. La diferencia está en, lógicamente, la programación del control electrónico. Voy a hablar un poco solamente sobre las parámetros de deshielo, porque sinceramente nos extenderíamos demasiado en tiempo. Para determinar la programación de un control deberíamos tener un webinar exclusivo para algún control en específico para poder hablar sobre toda su parametría. Igual si les interesa pueden poner ahí comentarios para poder sugerirlo y entablar posteriormente un webinar con algún control electrónico para profundizar sobre la programación de los mismos. Igual el diagrama completo ya es el conjunto de todos estos elementos que acabamos de mencionar, y posteriormente el control electrónico. Igual diagrama eléctrico con tres. En el webinar pasado recuerden que se habló del control electrónicos. Así que manejamos tres modelos diferentes. Estos tres mismos modelos los voy a compartir en una forma muy simple, en un diagramita, para que lo puedan asimilar más fácilmente y lo puedan conectar sin ningún problema en sus instalaciones. Y obviamente, como es parte de la instalación, el desbalance de fases y la temperatura del devanado, que también lo vimos en alguna webinar pasado, lo vamos a retomar porque es importante. Bien. Miren, vamos a iniciar con el diagrama. Miren, voy a tratar de dar todos estos temas y al final aclaramos sus dudas, ¿sí? Considero que posiblemente terminemos un poquito más rápido porque esto es mucho más sencillito que otros webinars. Bueno, miren, vamos a hablar sobre el diagrama. Este es el diagrama que viene en la unidad condensadora, viene en su tapita, de donde viene toda la instalación eléctrica. Nuestras unidades condensadoras actuales fabricadas en Monterrey ya cuentan con dispositivos como el disyuntor, el contactor y los accesorios. En este caso podremos observar, permítanme poner aquí, el tipo de voltaje es 220 monofásico, así que requiere los accesorios de arranque. Miren, el compresor pues, tiene internamente un motor, es común. Entonces, miren, tienen un devanado principal, el RON, el cual se alimentará directamente. Si observamos las líneas de voltaje, entrarán primeramente en el disyuntor. Eso es para protegerlo por un exceso de corriente. Aquí tenemos las dos fases, la línea 1, la línea 2 y la neutra. Aquí ingresarían al disyuntor, del disyuntor pasarían directamente a nuestro contactor. Eso vamos a hablarle como potencia. Después pasarán, una vez que el contactor se active, ese voltaje pasará directamente, la línea número 1, que es esta, entrará directamente al común del compresor. La línea número 2 pasará directamente hacia la bobina de trabajo. Y esta a su misma vez va a alimentar los capacitores, el capacitor de trabajo y el capacitor de arranque. ¿Ok? Desde el capacitor de arranque, señores, por medio del relevador, este es un relevador de potencia. También se le puede conocer como relevador de voltaje. Es normalmente cerrado. Aquí pueden observar que una vez que el capacitor se cargue, la misma línea 2 que está alimentando al capacitor va a pasar a través del platino entre el 1 y el 2
y va a alimentar directamente la bobina de arranque. Ahora, como este relevador de potencia está normalmente cerrado, digamos que cuando se active el contactor, se van a alimentar las dos bobinas. Recuerden que la línea 1 está alimentando el puerto común del compresor y por la línea 2 tanto va directo hacia el bobinado de trabajo, perdóname, y a través del capacitor por el contacto del relevador alimenta la bobina de arranque. Ahora, ¿por qué requiere la bobina de arranque? Miren, la que se queda trabajando solamente es la bobina de trabajo, pero requiere un impulso el rotor para poder ponerse en marcha. Así que se engaña esta situación con un bobinado de mayor impedancia para que haya un desfase entre las ondas senoidales y que de esta manera pueda dar un empuje, un campo magnético para poder girar el rotor. Así que es simplemente para darle el torque. Esa bobina de arranque debe ser desconectada del elemento. Así que en el momento que pasa el voltaje y arranca el compresor, cuando ya tiene una cierta velocidad, hay una caída de potencial. Cuando arranca, aumenta la corriente y baja el voltaje. Cuando ya alcanza una cierta velocidad, se disminuye. Esta disminución crea un campo de voltaje transmitido. Mira, cuando se activa la bobina que tenemos aquí en el regulador de potencia, observen bien que se alimenta también desde la fase o la línea 1, llega a un extremo de la bobina y la otra bobina entra por la línea 2, pero a través del capacitor, un momento que pasa por su circuito cerrado. En ese momento se activa, se energiza esta bobina y obviamente el contactor se vuelve normalmente abierto, los platinos. Así que es un instante. Ahora, cuando se desactiva, ya no hay energía en esta bobina de arranque, pero una vez que alcanza la velocidad apropiada, se genera una inducción de voltaje, un campo magnético que genera una inducción de voltaje de la bobina de trabajo hacia la bobina de arranque. Y este voltaje inducido es suficiente para poder seguir alimentando la bobina y manteniendo el circuito abierto, porque si queda cerrado el circuito se quedaría activada la bobina de arranque y esa bobina se quemaría. Está fabricada con mayor longitud que el embobinado de trabajo, pero con un espesor o un diámetro de alambre mucho más delgado, así que no soportaría la corriente que esto se podría generar y se quemaría la bobina de arranque, por lo cual se debe de estar desactivado el platino en el momento de un segundo aproximadamente. Así que es una cosa muy rápida. Y aquí cabe mencionar que estos relevadores de potencia tienen una posición al momento de instalarse físicamente. Si nosotros nos equivocamos y lo colocamos de una diferente manera, estaríamos contribuyendo a que fallaran nuestros equipos. Podríamos nosotros proporcionar con esta situación la quema muy recurrente de los capacitores de arranque, inclusive la quema del embobinado de arranque. Ahorita en el siguiente slide les voy a explicar cómo deberían de darle seguimiento para saber cómo deben colocarse físicamente. Muy bien, ahora tenemos el capacitor de trabajo, el cual está en paralelo con las dos bobinas. Si se dan cuenta, en la parte superior, aquí ponemos, está alimentándose desde la línea 2 a través de esta, si pasamos por aquí, alimentamos tanto al capacitor que también se va a la bobina de trabajo. Y del otro extremo está conectado a la salida del contacto que viene a dar a la salida o a la bobina, mejor dicho, de arranque. Así que viene en paralelo entre las dos bobinas. Y este capacitor de trabajo nos ayuda a mejorar el factor de potencia. En pocas palabras, en la zona senoidal, la onda senoidal entre el voltaje y la corriente se acercan más para poder aprovechar más la energía. ¿Ok? Esto mejora el factor de potencia. Ahora, de esa manera, pues arranca el compresor, ¿verdad? Ahora, podemos observar aquí la resistencia de carcasa. Esta está completamente directa, si podemos observar, se está alimentando directamente de la fase, la línea 1 y la línea 2. Recuerden que este diagrama eléctrico corresponde a un compresor Mann-Europe. Así que la resistencia de Carter es de una potencia pequeña, así que va directamente conectado a las líneas, directamente. Recuerden que este tipo de compresor reciprocante en la parte inferior de su carcasa, parte de la línea de descarga internamente hace un giro en la parte inferior calentando el aceite. Así que cuando corte por temperatura, esta resistencia de Carter mantendrá esa temperatura.
El scroll es diferente. El scroll cuenta con una cinta que va colocada en la parte inferior del compresor, pero esta debe estar conectado en un, ¿cómo diré? En un relevador o un contacto del mismo contactor, pero que es normalmente cerrado. Así que cuando está abierto el circuito y no hay energía hacia el compresor, ese circuito adicional en el contactor, que es normalmente cerrado, estaría alimentando a esta resistencia. Así que en pocas palabras, en el scroll, cuando corte por temperatura, encenderá la resistencia de Carter. Así que el aceite se calienta durante el proceso de funcionamiento y una vez que corta, entra la resistencia de Carter para mantener caliente el aceite. Bien. Ahora, aquí mismo en paralelo tenemos en la línea 2 la alimentación hacia el ventilador de los condensadores y la línea común que vendría siendo la línea 1 van directamente y alimentan a nuestro motor. Tenemos aquí el capacitor también de arranque de este motor, en donde está alimentándose para poder arrancar sin problema. Ya estamos demostrando aquí tanto el arranque del compresor como del motor que está en paralelo, así que cada vez que arranque el compresor, arrancará el ventilador a través del contactor KP1. Ahora, ¿cuándo se debe activar este contactor? Bueno, de este otro extremo, aquí nos estamos observando que esta es la bobina que obviamente mantendrá energizado los contactos para que los platinos puedan cerrar y de esa manera pasar la potencia voltaje hacia nuestro compresor, nuestros ventiladores. Ahora, la unidad condensadora, si se observa, aquí tiene un interruptor, es un interruptor de emergencia, el cual pues va a eliminar el paso del voltaje hacia la bobina. Aquí podemos observar que la línea número 1 pasa por este punto y al momento de cerrar el circuito con el interruptor de emergencia, al cerrarlo, pasaría voltaje hacia un extremo de la bobina. El otro extremo de la bobina es alimentado, pero a través de la línea número 2, perdóname, que es pero debe estar en serie con los presostatos tanto de alta como el presostato de baja. Está en serie y de esta manera llegará a alimentar la bobina y cuando se lo haga de esa manera se activará el contactor. Por eso les comento que la unidad condensadora realmente va a estar gobernada por presión. Así que se vuelve sumamente importante ajustar apropiadamente el presostato de baja, de acuerdo a la aplicación de nuestro equipo. Ok, ahora tenemos aquí la tierra. Tenemos para cada elemento que esté conectado, hay que conectarlo a tierra. Así que bueno, esta es la demostración de el sistema eléctrico de la unidad condensadora monofásica. Repito, el equipo, la unidad condensadora ya cuenta con el disyuntor, el contactor, los accesorios de arranque, la resistencia de Carter, presostatos. Todo lo que ven aquí incluido ya viene instalado en la unidad. Ahora bien, lo que les comentaba, el relevador de potencia o de voltaje, de potencial o de voltaje, miren, aquí pueden observar diferentes posiciones, así que dependerá del código que marque su relevador de potencia, la posición como debe ser instalado físicamente. Aquí podemos observar que la posición en el ejemplo que están colocando es la posición 3, que sería esta. Pero si observamos físicamente nuestro relevador de potencia, les paso un tip. Aquí donde ven esta postura que tiene tiene 4 posiciones, este vendría siendo común. Esto no tiene conexión eléctrica internamente, así que aquí podemos llegar con una fase y de aquí distribuirla donde nosotros quisiéramos. Aquí tenemos la posición, vendría siendo la 1 y la 2. Ok, que aquí internamente estaría el platino. Entre la 2 perdóname, entre la 2, que es esta, y la 5, aquí tendríamos la bobina. Así que nosotros llegaríamos, esta vendría siendo la 5, aquí llegaríamos con voltaje directo, ¿ok? Y aquí llegaríamos con el del capacitor de arranque y esto lo mandaríamos a la bobina de arranque. Y aquí sería la otra fase. Así que estas posiciones, este que se observa aquí, sería realmente esta posición, sería la X. Ahora, ¿qué pasa si yo me equivoco por ejemplo, que es físicamente y que debería ser posicionado como se ve aquí en esta imagen, la X, y yo lo pongo hacia abajo?
¿Qué sucede? Pues lógicamente la armadura está confeccionada para que de esta manera físicamente no provoque un problema por estar en contra de la gravedad. Si yo me equivoco y lo pongo, por ejemplo, en esta posición, ya estoy contribuyendo a que el voltaje que se genere para poder mantener abierto el circuito, o mejor dicho, energizada esta bobina, pues lógicamente la armadura tiene un peso. Recuerden que tenemos platinos, etcétera. Entonces, si estamos en contra de la gravedad, estamos contribuyendo a que se force más, y es posible que no hagan un buen contacto, comiencen a tener falsos contactos, la unión de los platinos, y en este caso debería estar como diré, abierto, pero puede ser que pueda llegar a estar activándose levemente, haciendo, por ejemplo, un arco eléctrico, y esto podría causar una sobrecorriente, nos puede dañar los capacitores de arranque, inclusive nos va a poder quemar el embobinado de arranque. Entonces, esto es bien importante, señores, no se coloca como cualquier cosa. Tenemos que observar su código, y en base a su código observar cuál es su posición. Cambia de marca a marca, así que es bien importante buscar su información técnica para saber correctamente cómo instalarlo. Así que en campo posiblemente se pueden encontrar de que, oye, se dañan constantemente mi relevador perdóname, mi capacitor de arranque se daña, explota, por ejemplo, si puede llegar a explotar, o mi compresor lo siento siempre muy caliente. Podría ser una de las causas. Bien, ahora vamos hacia el diagrama eléctrico trifásico. Miren, en todas nuestras unidades, ya sea con compresor reciprocante o scroll, viene incluido el detector de fases. Es este elemento que tenemos aquí. Ok, tiene el disyuntor, tiene el disyuntor, tiene el contactor, etcétera, etcétera. La resistencia de Carter, todo lo mismo. Entonces, se alimenta con 3 fases. Aquí entra el disyuntor, del disyuntor directamente al contactor, del contactor directamente a nuestro compresor. En este caso no se requieren los accesorios de arranque, señores, porque ya tenemos 3 bobinas que están desfasadas 120 grados eléctricamente, así que cada una genera un campo magnético, por lo cual el rotor queda en marcha inmediatamente. No se requiere engañar para poder producir ese campo magnético adicional, como se emplea en el voltaje monofásico, para poder poner en marcha el motor al darle un torque y que genere un movimiento en el rotor. Aquí ya naturalmente se genera porque tenemos 3 bobinas que generan campos magnéticos que están desfasados 120 grados, una a través de la otra. Así que de esa manera activamos directamente el voltaje hacia el compresor. Y aquí podemos observar en paralelo desde la línea 2 y la línea 3, en donde se están alimentando los ventiladores del condensador, 1, 2 o los que puedan tener el equipo que ustedes hayan seleccionado. La resistencia de Carter igualmente está activada directamente, está desde que se energiza el equipo, desde el disyuntor, comienza a generar calor hacia el cuerpo interior o inferior del compresor. Recuerden que este es maniobro, así que calienta directamente, y vuelvo a repetir, en el scroll es inversamente. Cada vez que esté abierto el circuito, que el contactor esté abierto, un contacto normalmente cerrado es quien alimentará a la resistencia de Carter de cinta que está instalada en la parte inferior del compresor scroll. Ahora, se alimentan las 3 fases directamente al detector de fase para detectar y determinar si las fases están correctamente. Aquí podemos observar, esto ya es el área de control, lo anteriormente explicado es la potencia. Aquí internamente el detector de fase va a determinar si están correctas o incorrectas las fases. Si están correctas, este circuito se cerrará, estos platinos, y de esa manera pasará la línea 3 a través de este dispositivo, y tenemos nuevamente el interruptor general. Una vez que esté activado, pasará y alimentará un extremo de la bobina. El otro extremo de la bobina es alimentado a través del presostato de alta a de baja desde la línea o fase número 2. Así que de esa manera se cierra el circuito, se activa, se energiza la bobina, y esta a su vez por campos magnéticos va a traer los contactos haciéndolos cerrar y arrancando nuestro compresor, nuestros ventiladores, dependiendo del ajuste del presostato de baja. Vuelvo a repetir, es bien importante el ajuste del presostato. Y pues su tierra física. Ok, ahora el detector de fase no solamente nos va a proteger ante un
una mala conexión. Recuerden que esto es bien importante para los compresores de scroll, porque si trabajan inversamente se van a dañar los espirales. Es la razón por la cual nosotros se ha decidido en Danfoss instalar este producto en los compresores que se instalaba en los compresores de scroll. Ahorita se está instalando también en los compresores reciprocantes, que no tendrían problema, pero lógicamente estamos conscientes que posiblemente podría existir una caída de alguna fase, así que también nos protege de eso este detector de fase. Bien, miren, vamos a hablar sobre la protección, el ajuste apropiado del presostato, y dependerá de la aplicación de nuestros compresores. Aquí podemos ver en la imagen los dos modelos de compresores, el reciprocante, el scroll. Podrán observar, es bien importante nosotros buscar el compresor que estemos manejando, no simplemente Danfoss, su envelope. Afortunadamente Danfoss no es celoso, comparte toda la información, así que cualquier compresor Danfoss que ustedes hayan adquirido, es tan simple de entrar a la página www.danfoss.com y ahí tendrán toda la información que requieren. Ahí encontrarán el envelope para cada una de sus aplicaciones, en donde podemos observar los límites de trabajo. Este es el área segura donde debe operar nuestros compresores. Fuera de esos límites, el compresor está predeterminado a fallar. ¿Ok? Entonces, miren, vamos a partir de un punto de referencia de funcionamiento. Aquí supongamos que está trabajando a una temperatura de evaporación de -10 y una temperatura de condensación de 50 grados centígrados. Ambos compresores, ¿ok? Ahora vamos a ajustar los presostatos. Lo primero que tenemos que hacer es obviamente determinar el tipo de refrigerante que vamos a emplear. Aquí vamos a emplear el 454A. Aquí ya definimos nosotros la temperatura de evaporación a -10. Así que yo puedo observar aquí en la aplicación, es una aplicación de Danfoss, regla de refrigerantes. Así que lo más común, señores, es que en nuestra instalación nosotros midamos la presión en baja. Acuérdense que estamos hablando del compresor, así que debemos medir la presión en succión. Cuando vamos a hacer una proyección, pues hablamos de temperatura directamente, que la vamos a transformar a presión. Recuerden que el presostato se maneja con presión, así que vamos a manejar -10 de evaporación. Esa temperatura de evaporación es la temperatura, señores, que está retornando a nuestro compresor, ¿ok? Quiere decir que la temperatura de evaporación, la que se encuentra en el evaporador, posiblemente sea un poco mayor. Recuerden que esto está basado en la caída de presión dependiendo de la longitud que tengamos entre nuestro evaporador y nuestra unidad condensadora. Esto va a crear una caída de presión por fricción. El refrigerante circulando dentro de nuestro sistema va a causar una fricción porque va a estar golpeando las paredes internas de la tubería y esto va a generar una caída de presión. Por eso es importantísimo determinar los diámetros apropiados para tener la velocidad apropiada para no generar tanta caída de presión, pero a la vez en succión es mucho más importante que retorne el aceite, así que es más importante, yo podría decirles, la velocidad apropiada para el retorno del aceite. La caída de presión se puede considerar con el incremento de la unidad condensadora. Al ser seleccionada hay que garantizar un backup de capacidad por estas circunstancias. Ok, eso se ha planteado en los webinars pasados. Ahora, con la aplicación yo selecciono el tipo de refrigerante 404. Ahora recuerden que todo refrigerante que empiece con 400, 404, 410, 407, los nuevos refrigerantes, 449, etcétera, son zeotrópicos, señores. Así que son fabricados con diferentes, o es una mezcla, mejor dicho, de varios refrigerantes que desafortunadamente no tienen la misma temperatura de ebullición o evaporación. Así que alguno de estos gases que compone este refrigerante se va a evaporar primero. Así que recuerden que estos refrigerantes zeotrópicos 400 tienen unas mezclas determinadas, porcentajes de cada tipo de refrigerante que lo construye. Así que al tener un porcentaje mayor de este refrigerante que se evapora más rápidamente, pues ya no estaríamos hablando del mismo refrigerante. Por esta razón, esta diferencia se le conoce como desplazamiento de temperatura. Y aquí viene lo importante, que en este tipo de refrigerantes, cuando estamos hablando de baja presión, tenemos que seleccionar DEW, ¿ok? O rocío en español, para cuando estamos en baja presión. Cuando estamos en alta presión, tenemos que seleccionar bubble o burbuja, ¿ok? Ahora bien, como estamos en lado de baja, vamos a buscar DEW, que es rocío, y lógicamente vamos a poner presión relativa.
La presión relativa es la misma que presión manométrica. ¿Por qué? Miren, en la presión manométrica estamos midiendo la presión interna de nuestro sistema de refrigeración, ¿ok? Vamos a medir la presión interna de nuestro sistema por medio de un manómetro. Pero el manómetro, recuerden ustedes que está ajustado a 0 PSI, a la presión atmosférica donde nosotros nos encontremos. Ya en campo, cuando vamos a instalar nuestros manómetros y medir la presión, ¿qué hacemos? Pues liberamos una manguera para poder conectarlo en el sistema. En ese proceso en donde vamos a instalarlo en nuestro sistema, ya tenemos la manguera abierta al medio ambiente, a la presión atmosférica. Así que ahí es cuando nosotros tenemos que confirmar que nuestros manómetros estén en 0 PSI cuando la manguera esté al medio ambiente. Nuestros manómetros deben marcar 0 PSI. De lo contrario, tenemos que ajustarlos. La mayoría de los de los manómetros cuentan con un tornillito de ajuste, los que son mecánicos. Los digitales probablemente tenga un ajuste también ahí, preajuste para poderlo realizar, pero hay que garantizar que siempre esté a 0. Ahora, ¿por qué? Aquí viene la relación, por eso se conoce también como presión relativa, porque el manómetro está relacionado con la presión atmosférica. La presión atmosférica donde nos encontremos tiene que estar basado en 0 PSI, ¿ok? Por eso también se le conoce la presión manométrica como presión relativa, porque está en relación con la presión atmosférica en el momento que estamos midiendo presión al medio ambiente, ¿ok? Bueno, ya seleccionado en punto de rocío o DIU y relativa, que también es manométrica, ya podemos nosotros instalar la temperatura seleccionar la temperatura de evaporación, o mejor dicho, de succión. Son -10, ya la transformamos a presión. La misma aplicación nos va a dar 47.78 PSI. Esa es la presión que nosotros estaríamos leyendo si pusiéramos nuestros manómetros en succión, ¿ok? Bueno, y ahora hacemos lo mismo, pero por la presión de alta. Siempre hay que medir tanto la presión de baja como la presión de baja y alta, ¿ok? Entonces, aquí seleccionamos igualmente el refrigerante, ya lo tenemos seleccionado. Ahora buscamos bubble, recuerden, porque estamos en alta presión, o burbuja. Y sigue siendo relativa porque estamos midiendo con nuestros manómetros. Así que tenemos 50 grados centígrados, que transformar la presión serían 320.5 PSI manométricos. Así que esa es la presión que nosotros estaríamos registrando en nuestros manómetros. En alta tendríamos trabajando, tendríamos una presión de alta de 320 aproximadamente, y en baja aproximadamente 47, 48 PSI. ¿Ok? Esas son las presiones de funcionamiento. Ahora, ¿a qué presión debo yo de ajustar mi presostato? Bueno, la idea está en que nunca el compresor salga de esta área del envelope, ¿ok? Así que, ¿qué va a pasar? Pues nuestra unidad condensadora va a parar por baja presión. Se le llama sistema pump down, en donde tenemos una solenoide en la línea de líquido. Una vez que el termostato mecánico o electrónico ya mande la señal de que llegamos a la temperatura apropiada, va a desenergizar esta solenoide. Esta solenoide lo que va a hacer va a cerrar el flujo de refrigerante, así que el compresor sigue trabajando, va a recuperar el refrigerante que se encuentra en el evaporador, y una vez que lo recupere completamente, va a empezar a bajar la presión. Así que va a bajar la presión. Recuerden que al bajar la presión, baja la temperatura. Así que normalmente nosotros tendríamos que ajustarlo aproximadamente donde se ve la imagen aquí, donde estoy colocando aquí la flechita, para evitar que salga. Nunca debe estar fuera de este envelope. Así que lo más cercano sería colocarlo en esta posición. Así que yo selecciono ahí el ajuste al cual quiero, aquí en el punto rojo, y podemos observar ahí por temperatura que estamos aproximadamente a -28. Así que es lo que yo voy a seleccionar. Esa sería la protección que yo quisiera tener en baja. En alta, señores, nuestras unidades condensadoras ya cuentan con un presostato predeterminado, encapsulado, como el que pueden ver en la imagen. Ese ya viene predeterminado. Miren, en el envelope aquí nos indica que la presión alta no puede ser mayor a 60 grados centígrados, ¿ok? Así que este presostato encapsulado, si yo busco una
presión o temperatura de protección, pues no lo voy a llevar justamente a los 60 grados centígrados, ¿verdad? Porque recuerden que hay tolerancias, nuestros manómetros deberían estar calibrados, de lo contrario tenemos que tener un margen de tolerancia. Así que yo lo estaría protegiendo a los 58 grados centígrados, que corresponde a una presión de 386 PSI. Así que ese presostato encapsulado está determinado a 384 PSI, si no me recuerdo. Ahorita lo vamos a ver más adelante en las imágenes que les voy a compartir de una unidad fabricada aquí en Danfoss, México, donde viene el presostato de alta, ahí viene la numeración y lo vamos a transformar. Bueno, ese sería el ajuste que ya viene predeterminado en mi presostato de alta. En baja, pues lógicamente lo que tengo que hacer es evitar que esté fuera del envelope, por eso lo voy a ajustar hasta este punto, que vendría siendo aproximadamente menos 28 aproximadamente grados centígrados. Así que recuerden, anteriormente estábamos revisando la presión de alta, por eso lo buscamos en Google. Ahora estamos hablando de la presión de baja que queremos ajustar en este punto, así que vamos a buscar DIU. ¿Ok? Nunca se les olvide esto porque hay una diferencia de presiones. Ahora, en el refrigerante 404 son 0.5 de grados centígrados la diferencia, pero por ejemplo en 407 es mucho más grande esa desviación, así que ahí sí podría causar mayor problema. Ahora bien, como quiero ajustarlo yo para proteger a mi equipo que corte a menos 28 grados centígrados, le corresponde una presión de 17.14 PSI. Así que esa sería la presión a la cual yo tengo que ajustar mi presostato de baja para que corte a 17 PSI y evitar que siga bajando más la presión y nuestro compresor esté fuera del envelope. ¿Ok? Esa sería nuestra protección. Ahora, recuerden que la presión de trabajo de menos 10 grados centígrados le corresponde a 47.78. En el presostato hay que ajustar el arranque y paro. Así que no debe ser el arranque igual a la presión de trabajo, puesto que, como acabo de mencionar, cuando se corta por temperatura va a haber un cierre del flujo de refrigerante, el cual se va a recuperar el refrigerante del evaporador y va a bajar hasta esta presión que nosotros correspondamos a protección, que son los 17 PSI. Pero en el momento que ya se eleve la temperatura dentro de la cámara frigorífica y nos pida nuevamente arrancar el compresor, lo que va a hacer es el mismo control mecánico o electrónico va a alimentar nuevamente la bobina de la solenoide, va a abrir el circuito, va a liberar refrigerante. Pero recuerden que el refrigerante ya está retenido, así que cuando pasa por la válvula de expansión, recuerden que esta solenoide es antes de la válvula de expansión. Cuando libera el refrigerante y pasa por la válvula de expansión, recuerden que no hay una presión tan normal por la compresión del compresor porque acaba de arrancar. Así que recuerden que a través de la válvula de expansión hay un orificio. Este orificio va a crear una caída de presión tremenda que parte de ese líquido que pueda tener se va a evaporar rápidamente, se va a transformar en gas. Así que tenemos menor cantidad de refrigerante, porque es estado gaseoso, dentro de nuestro evaporador, que no va a ser suficiente para alimentar el desplazamiento volumétrico del compresor. El compresor va a succionar refrigerante, va a exigir cierta cantidad de volumen de refrigerante, el cual en ese momento de apertura no será suficiente. Así que si yo lo ajusto, cometo el error de ajustar el presostato de arranque a la misma presión de arranque, pues lógicamente va a ser 2 o 3 paros innecesarios donde yo estoy forzando mi compresor, por lo cual el arranque yo debo determinarlo a una presión mayor para que me permita mayor flujo de refrigerante hacia el evaporador y tener mayor volumen de refrigerante para dar la demanda apropiada de lo que va a exigir nuestro compresor al momento de generar la succión. ¿Ok? Ahorita vamos más adelante. Ahora bien, aquí ya podrán darse cuenta la diferencia que existe entre las dos tipos de tecnologías, entre el scroll y el MANEUROP. Aquí podemos observar que yo no puedo manejar la misma temperatura de protección de mi compresor que utilizamos, el compresor MANEUROP de menos 28, porque si yo buscara aquí los menos 28, pues estaría aproximadamente por aquí así. Así que si sigo, estaríamos fuera del envelope. Esto es lo que hace que el scroll sea un poco más delicado. Y al momento de hacer los ajustes tenemos que prestar más atención en este tipo de modelos. Son más eficientes porque, pues, lógicamente, lo acabo de mencionar ahorita. En los compresores reciprocantes tenemos un pistón. Este pistón no debe de golpear el plato de válvulas, así que se crea un espacio muerto
que eso tendría la misma presión al ser comprimido, tendría la misma presión de alta. Así que el pistón tiene que retroceder cierto volumen, cierto espacio, perdóname, para generar un volumen mayor para bajar la presión interna del cilindro hacia ligeramente inferior a la presión que tengo en baja para comenzar a succionar refrigerante. Así que al final el desplazamiento volumétrico del compresor se reduce por esta circunstancia. Esto no sucede con un scroll porque son dos espirales que no se genera el espacio muerto, y de esta manera yo puedo tener un compresor con un motor más pequeño para tener la misma capacidad que un reciprocante, y es aquí donde se genera el ahorro de energía con esta tecnología. Pero repito, es un poquito más delicado, hay que prestar más atención en este tipo de ajustes. Aquí en el ejemplo, pues yo lo puedo ajustar, podríamos decir que en menos 21 es donde yo debería estar haciendo el ajuste por baja. Aquí colocamos menos 21, recuerden que estamos en baja presión, buscamos que sea dew o rocío. Esa presión pues nos va a transformar de menos 21, recuerden que es 404A, a 27.22 PSI. Ok, ese es el ajuste que debería obtener yo en baja en ambas circunstancias. Recuerden que estamos trabajando a menos 10 grados centígrados, que sería una aplicación de media temperatura. Estos compresores son de media temperatura, tengan cuidado. No podemos emplearlo para baja temperatura. Si yo aquí empleara y manejara menos 28 para un equipo de baja temperatura, estaríamos trabajando aquí, no tendría ese margen para poder recuperar el refrigerante de nuestro evaporador, crear el pump down, ¿ok? Y aparte estaríamos en el límite inferior de nuestro envelope, generando una mayor forzamiento a las partes mecánicas porque no está diseñado para un equipo para baja temperatura, así que consumiría más energía, se desgastaría más, tendría más esfuerzos mecánicos, etcétera, etcétera. No es recomendable, ¿ok? ¿Y a qué voy? Porque en campo, vuelvo a repetir, he notado en ocasiones que me han invitado en que observo el presostato que viene ajustado a 5 PSI para corte. En este tipo de aplicación para media, si se dan cuenta, aquí 5 PSI corresponde a menos 29.20 grados centígrados. Así que está totalmente fuera del envelope. Recuerden que el límite son menos 30 en ambas modelos para la aplicación o tecnologías para la aplicación de media temperatura. Así que tengan mucha precaución al momento de hacer los ajustes del presupuesto. Esto lógicamente va a causar que pues no tenga la misma extensión de vida a nuestros equipos. Aquí pueden observar el presupuesto de baja y el presupuesto de alta, que es lo que tienen nuestras unidades condensadoras. Ahora, miren, aquí les compartí la información. Recuerden, aquí pueden entrar, inclusive, miren, aquí pongo la página, ese Danfoss Store. Ahí pueden encontrar también toda la información técnica de cualquier elemento que ustedes adquieran de Danfoss. Aquí viene el código y miren, aquí está el ajuste de presión. En la etiqueta vienen bares. Okay, es tan simple de transformarlo, los bares los multiplicas por 14.503 y eso nos daría la presión en P6. Esta es la presión en la cual se va a proteger a los 384, como repetí, usando 404. Estamos hablando de ahí alrededor de 58 grados centígrados y se va a restablecer en automático cuando baje la presión a 297 PSI. Ese es el ajuste predeterminado que ya cuentan los presostatos encapsulados que vienen en nuestras unidades condensadoras. Hay un más menos, recuerden que todo tiene tolerancia. Bien, miren, aquí se los presento. Aquí están las presiones, pero en bares. Aquí esto simplemente se multiplica, repito, por 14.503 y podemos tener nosotros las presiones en campo, en físico, para poder determinar el arranque y protección de nuestro presupuesto de alta. Aquí tenemos la caja eléctrica, aquí podemos observar el interruptor general, tenemos el disyuntor, tenemos el contactor del compresor y el detector de fases. Ok. Miren, aquí es una imagen más específica. En el tanque recibidor, inclusive tanto el tanque recibidor como el acumulador de succión ya vienen de mayor volumen para que puedan ustedes extender más la longitud entre la unidad condensadora y el evaporador. Están determinadas aproximadamente para 16, perdóname, estaban para, sí, aproximadamente unos 18 metros. Aquí ya podemos extenderlo un poquito más. Tendríamos que ver el volumen
para ver, y el diámetro de tuberías seleccionados para ver cuánto sería la máxima distancia que podemos manejar nosotros entre nuestra unidad condensadora y nuestro evaporador. Aquí podemos observar, aquí está instalado el presostato de alta directamente en la válvula Rotalock del tanque recibidor. Tenemos aquí el presostato de baja que viene conectado a la carcasa de nuestro compresor, en esta ocasión el reciprocante, el maniobro. Tenemos válvulas Rotalock tanto en succión como en descarga en la parte inferior para poder ahí conectarnos y medir presiones. Es recomendable la presión de alta medirla aquí en esta válvula Rotalock. Aquí está el vástago, ahí donde está la flecha es el vástago, y de esta parte aquí tendríamos la conexión para poder medir la presión de condensación, y la presión de baja pues deberíamos seleccionarla aquí, la válvula Rotalock de succión. Ahí podemos tener nosotros esas presiones, las presiones que acabamos de mencionar, para poder hacer el ajuste. Aquí se observa el interruptor general. Se podrán observar que hay espacio en la caja eléctrica todavía para poder conectar nosotros ahí o instalar los contactores posiblemente que van a controlar las resistencias eléctricas, los motores de los evaporadores, inclusive el control electrónico, hay espacio suficiente para poderlo instalar. Bien, el presostato de baja. Recuerden, el presostato de alta ya está predeterminado, el presostato de baja no viene ajustado, recuerden, porque en la unidad condensadora tanto en algunas pueden emplear R134A, 404, 507, etcétera. Al no saber qué refrigerante vas a emplear, pues lógicamente no viene ajustado el presostato. Así que lo primero que tenemos que hacer nosotros en la puesta en marcha, antes de hacer la puesta en marcha, es preajustar el presostato. Así que vamos a hablar de ello. Este es el arranque y este vendría siendo el diferencial. El diferencial es, su palabra lo dice, es la diferencia que existe entre mi arranque y nuestra protección o paro. Recuerden que en los ajustes vamos a protegerlo o a parar el sistema por baja presión a 17, 18 PSI, y el ajuste de arranque, recuerden que andamos entre 47, si mal no recuerde, hay que aumentar una atmósfera. Mire, vamos a detallarlo más precisamente. Vamos a hablar primeramente del rango, que es la presión de arranque. Recuerden que teníamos nosotros una presión de trabajo de menos 10 grados centígrados que le corresponderían 47.78 PSI. A esos 78.78 se le agrega una atmósfera, que son 14.7 PSI. La realidad son 14.696, pero lo estamos redondeando. Se suman y esta sería la presión de ajuste. Esa es la presión que yo tengo que colocar en este rango. ¿Ok? Ahora, lógicamente ahí se gira el tornillo. Ahora, el diferencial pues, nos indica la diferencia que existe. Así que recuerden que queremos proteger, acuérdense que estamos hablando del compresor reciprocante, a menos 28 grados centígrados, que le corresponde 17.14 PSI. Así que a mi presión de arranque le voy a restar la presión de protección o de corte, y la diferencia será la presión que yo tengo que colocar en el diferencial. En este caso 45.34 PSI. Así que ya hago girar el tornillo para llevarlo a esa posición. Ahora recuerden que la carátula, la información que viene en la carátula es informativa, es una aproximación. Tenemos que medir nosotros con presión, tenemos que poner nuestros manómetros en nuestro sistema de refrigeración y comprobar por esa presión el ajuste. Ahora, un tip que yo les doy es que cuando estamos en la instalación, lógicamente cuando terminamos de soldar, de hecho deberíamos de soldar nosotros con un flujo de nitrógeno a través de las tuberías que entre y que salga de otro extremo para que nos permita soldar. El nitrógeno va a desplazar el oxígeno existente en el ambiente para no crear el hollín que se genera al momento de soldar, que es la oxidación de cobre. O sea, eso se crea hollín. Tanto los que han soldado podrán darse cuenta, no me dejarán mentir, que se crea hollín en la parte exterior. Bueno, igualmente se forma internamente. Así que al circular un gas inerte a través de la tubería, en este caso nitrógeno, que es el más barato, lógicamente se arrastra el oxígeno y se evita estas circunstancias. Una vez que ya terminamos de hacer las soldaduras, pues vamos a realizar la prueba de hermeticidad. Hay que presurizar nuestro sistema de refrigeración con nitrógeno para garantizar que no haya quedado ninguna fuga ni microfuga. Así que lo que yo les invito es, si este va a ser el ajuste del arranque 62.48, pues yo lo llevo el ajuste físicamente a 70 PSI, aumento, ¿ok?
yo voy a empezar a presurizar mi sistema con nitrógeno, están colocados mis manómetros, así que yo voy a detenerme de introducir el nitrógeno en mi sistema hasta llegar a la presión que yo quiero arranque, 62, 63 PSI. Ahí yo dejo de introducir más nitrógeno a mi sistema de refrigeración, ahora giro en contra esa perilla para ahora retroceder. Recuerden que aumenté a 70 aproximadamente PSI, ahora voy a la inversa hasta que yo escuche la acción del mecanismo. Ahí estoy ajustando ya el presostato de arranque a los 62.48, 62, 63, lo que tengan mis manómetros. Ahora cargo más nitrógeno a la presión que yo corresponda para determinar posibles fugas. Termino de hacer la prueba de hermeticidad y ahora voy a retirar el nitrógeno que en el sistema porque proseguirá a ser vacío. Entonces yo no voy a retirar todo el nitrógeno, lo voy a llevar a la presión de corte, pero este diferencial yo también lo voy a aumentar antes de hacer eso. Digamos que lo voy a aumentar a 50 PSI de diferencial. Así que en el momento en que empiezo a liberar el nitrógeno dentro de mi sistema de refrigeración, voy a tener la precaución de llevarlo a los 17, 18 PSI. En el momento que yo lo deje en 17, 18 PSI, empiezo a girar en dirección contraria para ir bajando la presión. Recuerden que lo había ajustado a 50 y lo voy a ir retirando en contra hasta volver a escuchar el mecanismo de acción. Ahí ya estaría yo preajustando mi presostato con el mismo nitrógeno que empleé para hacer la prueba de hermeticidad en el arranque y en el corte o protección a 17 PSI, 17, 18 PSI. ¿Ok? Y posteriormente ya cuando se realice el vacío apropiadamente, se llegan a los microones apropiados, ya vuelvo a cargar refrigerante, ya hago la puesta en marcha y tengo todavía que comprobarlo ya con el sistema funcionando, que esto esté ajustado apropiadamente. Ahora bien, este es el KP15, señores. Esto no viene instalado en nuestras unidades condensadoras, pero si en dado momento ustedes llegasen a requerirlo, instalarlo, bueno, viene incluido el presostato de alta. Es sencillo el presostato de alta, es simplemente la protección. Recuerden, estamos considerando 58 para no llegar a los 60 grados, que es el límite del envelope de este compresor. Le corresponde 386 PSI. Aquí literal, en lo que es el ajuste de presostato de alta, pues voy a colocar los 386 PSI aproximadamente. Ahora, ya de fábrica, el presostato de alta ya viene con un diferencial ya ajustado de fábrica, no se puede ajustar, ya viene predeterminado de 58 PSI. Así que hay dos tipos de presostatos KP15, que uno es automático y otro es manual. El automático, en el momento que corte se proteja por alta presión y baje su presión a 328, por ejemplo, va a volver a arrancar, igual que el presostato encapsulado. Hay otra versión que es este manual, en donde una vez activado la protección, no va a volver a arrancar, sino hasta que el técnico vaya y lo restablezca. Y es precisamente para que el compresor no esté causándose ahí una sobretensión o un problemita al estar intermitente. Lógicamente, al activarse el presostato de alta, algo pasó, ¿va? Entonces, va a estar intermitente y va a estar sobrecalentándose de oquis nuestro compresor. ¿Ok? Miren, eléctricamente, aquí pueden observar, este es el mecanismo para poder restablecerlo cuando el presostato que es combinado, KP15, es manual. Ahora, eléctricamente, ¿cómo lo conectamos? Es muy simple, señores. Miren, la terminal A o el tornillo A es el puerto común. Aquí llegaríamos nosotros con la fase. Recuerden que en el diagrama eléctrico veníamos de cualquiera de las fases y entraría primeramente aquí. Después cierra el circuito con la C. La C es platino. En el momento que existiera presión aquí ahorita, digamos, no hay presión en el lado de baja, por eso está abierto este circuito, así que estaría parado por baja presión. En el momento que se genera una presión en este fuelle, aumentará la presión, vencerá un poco la presión del resorte, se elevará, de esa manera se cerrarán estos dos platinos y la línea fase va a pasar por A y posteriormente por C, y de C
se iría directamente a la bobina del contactor. En este modelo, recuerden que este es para baja y alta. ¿Qué pasa cuando se protege por alta presión? Cuando se protege por alta presión, este brazo lo único que va a hacer es elevarse y elevar este platino para desconectarlo de la conectividad entre el platino central. Y de esa manera ya evita el paso de voltaje hacia la bobina y se protege por alta y tendrás la protección por baja. ¿Ok? Aquí lo pueden ver ya físicamente, donde simplemente es en los dos extremos donde se debe conectar la fase para que haga el circuito cerrado y pueda transferirse ese voltaje hacia la bobina. Ahora, entramos con el diagrama eléctrico del evaporador. Miren, nosotros, vuelvo a repetir, no fabricamos evaporadores, así que al menos en México distribuimos la marca Keypry. Este es el diagrama eléctrico del evaporador monofásico. Aquí pueden observar. Miren, les platico. Aquí tenemos los motores que pueden ser variados dependiendo de la capacidad del evaporador. Todos están en paralelo, se alimentan desde el 4, el cual pues puede venir, viene preparado para el reloj mecánico. El reloj mecánico, cuando se activa la refrigeración, el voltaje por un contacto normalmente cerrado, en el momento que está la refrigeración, pasa a través del número 4 y de esa manera alimentaría uno de los motores, perdóname. Para cerrar el circuito, la otra fase sería aquí pondríamos la otra fase. Aquí se alimenta por esta pastilla. Esta pastilla es para retroceder o tener un retardo de la activación de los ventiladores. Este circuito está cerrado entre C y FD para poder alimentar los ventiladores y arrancarían, pero esta normalmente paso cerrado es cuando baja la temperatura. Recuerden, estas pastillas están en contacto con la base del evaporador, en donde pues todo el circuito que genera la tubería está en contacto, así que esa temperatura se transfiere al aluminio en donde estas pastillas térmicas están colocadas. Así que detecta esta temperatura, va bajando la temperatura y se cierra este circuito. Así que los ventiladores no van a arrancar hasta que baje la temperatura en el evaporador internamente. ¿Ok? Cuando el evaporador tenga una temperatura determinada, se cierra este circuito y arrancan los ventiladores para no inyectar aire caliente. ¿Ok? Ahora, las resistencias, como tienen mayor corriente, pues lógicamente se van a gobernar por medio de un contactor. Estos motores posiblemente, dependiendo del consumo de corriente que generen, se podrían manejar directamente desde el reloj de deshielo o bien el control electrónico. Dependerá mucho de la corriente que puedan consumir. ¿Ok? Si no, pues se debe emplear un contactor. Ahora, para lo que es eléctricamente la resistencia, pues, se alimenta también de la N. Esta es una pastilla de fin de deshielo. Se alimenta este 3, podríamos crearnos un puente entre el 3 y la H1 y la H2 llevarla a potencia. O este 3 podría gobernar la bobina, mejor dicho, del contactor que va a alimentar las resistencias porque van a consumir más corriente. Ok, vamos a verlo más a detalle más adelante. Esta es la instalación, pero de trifásicos. Si se dan cuenta, es prácticamente lo mismo, solamente la resistencia eléctrica se separa y se hace en delta para poder tener trifásica y alimentar las 4 bobinas. Una de ellas es la bobina de desagüe que está en la parte inferior para poder calentar esta superficie y las otras 3 están en el cuerpo del evaporador. ¿Ok? Miren, aquí lo pueden observar físicamente. Esta es la pastilla de fin de deshielo. Tiene solamente 2 cables y la que tiene 3 cables es la pastilla de retardo de inicio de los ventiladores. Aquí podemos ver las resistencias eléctricas. Podemos observar 1, 2, 3 que están en el cuerpo de la bobina del evaporador y tenemos la de la carcasa, lo que va a calentar para que no se pueda crear ahí un taponamiento en el desagüe. ¿Okay? Miren, vamos a ver ya el diagrama eléctrico total, pero de una forma mecánica, lo que se empleaba muy comúnmente anteriormente de la introducción de los controles electrónicos. Se usaba lógicamente un termostato mecánico, el cual es un simple on-off. Tenemos un
un bulbo sensor, el cual tiene cargado un cierto tipo de refrigerante, el cual al bajar la temperatura, que sucede con un refrigerante, bueno, pues se condensa, se vuelve líquido y baja la presión dentro de este tubo capilar. Cuando aumenta la presión, ese refrigerante se evapora y genera ese vapor, mayor presión, sobre un fuelle, el cual pues, activa y desactiva un platino. ¿Ok? Y lógicamente aquí tenemos el rango de ajuste. Estos termostatos, mejor dicho, pueden ser instalados ya sea en el retorno del aire o en la inyección en la parte frontal de la cámara, que comúnmente era donde se instalaban. Y se requería para los equipos de baja temperatura, lógicamente, el reloj mecánico. Aquí podemos observar el reloj mecánico, en donde estos tornillitos nos indicaba la intervención de deshielo, los periodos en donde van a intervenir los deshielos, cada 6 horas, cada 4, etcétera. Y en la parte central tenemos donde nosotros vamos a fijar esta palanquita, se oprime y se gira para poder determinar nosotros la cantidad de minutos que va a trabajar la resistencia, que sería el tiempo de deshielo. ¿Ok? Cada tornillo al momento de llegar a esta posición entraría y cambiaría la posición de los platinos. Aquí podemos observar que hay una laina entre el 1 y el 2, vendría siendo una misma fase, así que nosotros aquí alimentaríamos nuestro reloj de deshielo internamente. Por esta línea alimentaríamos un extremo de un motor que va a estar en marcha para poder darle seguimiento al tiempo. Y cerramos circuito con la N, así que con la N y la 1, ahí estaríamos alimentando, dependiendo del voltaje que estemos manejando, 115, 220, alimentando al motor. Y a la misma vez, por la línea 1, fase 1, estaríamos alimentando en el momento de cerrarse el circuito. Por ejemplo, aquí tenemos este circuito cerrado que está alimentándose por la fase número 1 hacia la terminal 4, que esto sería refrigeración. En el momento que el tornillo llegue a esta posición, entraría en deshielo, ahí cambia la posición de los platinos, este se vuelve normalmente abierto y este se cierra. Así que el 3 es el que nos generaría a nosotros voltaje hacia nuestros dispositivos de resistencias eléctricas. Tenemos esta X, señores, este es un regreso. Miren, voy a regresarme un poquito para demostrarse el evaporador. Vendría siendo esta X. ¿Qué hace esta pastilla? Recuerden que esta es normalmente cerrada cuando baja la temperatura, pero ¿qué pasaría si se quedaban ancladas en las resistencias del contactor? Por ejemplo, que los platinos, porque no seleccioné correctamente la capacidad de corriente y se flamearon los platinos, se quedaron activados, así que la resistencia eléctrica estarían activas. Va a elevarse la temperatura, al momento de elevarse se va a abrir y va a tratar de desenergizar el contactor, lógicamente, pero recuerden que están calcinadas, los platinos digamos que están ya soldados, entonces va a seguir aumentando la temperatura. Esta se va normalmente abierto y ahora va a llegar al extremo de subir a este punto. Así que estamos alimentando la N, que es la fase o la neutra, pasará por X, y X se va a ir directamente al reloj mecánico. Este es una solenoide prácticamente, así que se alimenta por la fase 1 y la fase 2 o la neutra por X. Al momento que se detecte una temperatura elevada, este mecanismo o campo magnético se generará y va a atraer la armadura internamente y va a desactivar este platino, aunque esté activado por reloj. Por el tiempo, esto lo va a desactivar para también desenergizar la bobina. Por eso es bien importante, señores, que en la instalación eléctrica nosotros pongamos, mejor dicho, platino, o mejor dicho, el interruptor o el switch de alta temperatura, pero directamente en voltaje. Así que esta N, digamos, lo podríamos quitar de aquí, esta N, aquí colocar una de las fases que vienen ya después del contactor, y de aquí colocarlo a la resistencia, para que en el momento que se quede anclado el contactor, bueno, por temperatura me quite una fase y de esa manera no tener nosotros activadas las resistencias por protección. Miren, vamos a ver el diagrama ya directo. Esto es de Keep-Ride. Viene ya en la información técnica, ya viene su evaporador y cómo conectar el reloj mecánico. Bien, aquí tenemos el reloj mecánico, este es el contactor
resistencias eléctricas, ¿ok? Por el mismo platino que tenemos aquí, esto es refrigeración, recuerden que es la 4, vamos a darle seguimiento. Miren, nosotros estamos alimentando fase 1 y fase 2, es monofásico, 220 monofásico, llegamos a fusibles, de estos fusibles llevamos directamente la potencia a través de del contactor de deshielo, llegamos por la terminal 6 y 5 y 7, en donde alimentamos directamente a nuestras resistencias eléctricas, ¿ok? Va a llegar alimentación una vez que se cierre el circuito y alimentemos la bobina. Ahora, fíjense bien, desde la que viene siendo la línea 1, si le damos seguimiento a esta línea 1, pasarán por otros fusibles, estos fusibles llegarán y alimentarán al reloj. Desde aquí se va hacia un extremo del motor, pero también estaría cerrando el circuito. Si estáramos en deshielo, esto estaría normalmente cerrado, este punto. Así que pasaría el voltaje de la fase o la línea 1 a través de esta línea y entraría. Este es un contacto normalmente cerrado del contactor del compresor. Así que tenemos una protección. Cuando entre y cambie este circuito, este se vuelve normalmente cerrado, pero este se vuelve normalmente abierto. Así que a través del 4 nosotros dejamos de energizar el equipo. Y de esa manera, ese contactor que arrancaría, recuerden que está basado en presión. Al momento de desactivarse la bobina del contactor del compresor, este normalmente estaría cerrado. Cuando esté activo, este es normalmente abierto, y es para que nunca estén activados los dos contactores, el de refrigeración y resistencia eléctrica de deshielo. ¿Ok? Está normalmente cerrado porque el contactor del compresor está abierto y alimentaríamos un extremo de la bobina. La otro extremo de la bobina sería por esta línea y se va a ir a la terminal 5. Vamos, la terminal 5 y está en serie, señores, con la pastilla térmica. Así que dependerá de esta pastilla térmica el momento de energizarlo, además del reloj de deshielo. Y cerramos circuito por la N, que se va por la terminal 4, regresamos por la terminal 4 y este viene hacia la línea número 2. Y de esa manera se cierra el circuito y arrancaría nuestras resistencias eléctricas cuando entre en modo de deshielo. Cuando finaliza el tiempo de deshielo, bueno, normalmente este se vuelve normalmente abierto y se cierra el circuito de refrigeración. Aquí pasamos por la línea o la fase número 1, alimentando, recuerden, y de aquí pasaría a la terminal 4. De la terminal 4 pasa directamente por la línea 1 y estaríamos alimentando una fase de nuestros motores. La otra fase viene directamente de la pastilla para arranque de los ventiladores. Una vez que esté ya a una temperatura apropiada, este circuito se cierra y toma la neutra, que recuerden es la terminal 4, que si le damos seguimiento, esta terminal 4 viene siendo la fase número 2. También desde este punto se está alimentando el motor del reloj de deshielo, ¿ok? Y de esa manera arrancarían nuestros ventiladores una vez que ya bajó la temperatura, ¿ok? Ahora, ¿por qué baja la temperatura? Bueno, porque desde ese mismo punto número 4, dando este seguimiento, aquí tenemos el switch general, se puede tener otro switch general aquí, y tenemos el termostato mecánico, y esta sería la bobina de nuestra solenoide. Recuerdan, la que va a recuperar refrigerante y que va a producir que corte por baja presión nuestra unidad condensadora. En el momento que corta por temperatura aquí, se desenergiza la bobina y se cerraría el circuito. Ahora, recuerden que cuando sale del periodo de deshielo, se activa el punto 4, mandando voltaje hacia los ventiladores, pero también hacia nuestra bobina de refrigeración. Así que esta pastilla normalmente está abierta porque está caliente la superficie o volumen del evaporador porque acaba de salir de un deshielo. Así que se energiza la solenoide, arranca nuestro sistema de refrigeración, comienza a refrigerar a través de nuestro evaporador, pero todavía no arrancan los ventiladores hasta que no alcance una temperatura apropiada en la cual esta pastilla se vuelve normalmente cerrada y alimentando los ventiladores y comienzan a funcionar los ventiladores para no inyectar una temperatura elevada a nuestra cámara, a nuestro producto que tenemos almacenado en las cámaras frigoríficas. ¿Ok? De esta manera
Ahora, si se llega a tener un problema en donde se quede anclado, esta pastilla comenzará a detectar la temperatura, se elevará y se volverá normalmente cerrado entre este punto, entre el C y este punto. Y el voltaje a través de la N, que es la fase o línea número 2, pasará por la X retornará, que viene siendo la número 2. La número 2, aquí le damos seguimiento y alimentará la bobina de esa solenoide que tenemos aquí, que empujará mecánicamente para evitar, o mejor dicho, crear un circuito abierto en el reloj para evitar que siga alimentándose hacia la bobina del contactor de las resistencias. Bueno, este es con un solo evaporador. Aquí tienen una imagen con dos evaporadores. ¿Cómo lo manejamos con dos evaporadores? El mismo sistema. Es un poquito más complicado, pero en realidad no tanto. Simplemente hay elementos que están en serie. Miren, ya tenemos la idea en el anterior. Aquí llegamos con potencia, alimentamos a través del contactor de el deshielo y en paralelo, mira, aquí con estos fusibles llevamos a cada una de las resistencias. Si le damos seguimiento, podrán darse cuenta que se alimentan a ambas resistencias. Así que es bien importante ver el consumo de corriente que generan todos las resistencias de ambos evaporadores para poder determinar la capacidad de los platinos de este contactor. Ahora, ¿cómo se alimenta la bobina? Pues igual, ¿va? Desde el punto 3 se alimenta un extremo. Aquí tenemos el circuito normalmente cerrado del contactor del compresor, el cual pasará ese voltaje y alimentaremos un extremo de la bobina. El otro extremo de la bobina lo podemos dar seguimiento y está en serie con esta pastilla térmica de este evaporador del lado derecho. Si le damos seguimiento a esa línea, podrán darse cuenta que ingresa también en esta pastilla y de aquí se alimenta por N, que de N podemos seguir esta línea y nos va a alimentar la fase número 2. Así que quiere decir que las resistencias eléctricas, una vez que esté activado el reloj de deshielo, serán activadas por cualquiera de las dos pastillas. Cualquiera de las dos pastillas puede truncar ambos evaporadores, ¿ok? Porque están en serie estas dos pastillas. Así que si uno de los evaporadores tiene menos escarcha que el otro y se alcanza la temperatura para abrir el circuito, se van a apagar las dos resistencias. Hay que tener precaución en eso. Ahora, la refrigeración pues pasa por un momento que brinque ya, no se vuelva normalmente abierto, se cierra el circuito para la refrigeración, pasa por el número 4. El número 4 pasa por este punto, tenemos el switch general, el termostato, digamos que tenemos ya la orden de arranque y estaremos energizando la bobina de la solenoide para liberar el refrigerante y que arranque nuestro compresor. El otro extremo lo agarra de aquí, de la neutra recuerden que viene siendo y se cierra el circuito. De ahí arrancaría nuestro compresor, bajando la temperatura en ambos evaporadores para que estas pastillas puedan estar normalmente cerradas, como se ve en la imagen. Ahora, del mismo 4 se va a alimentar los motores. Aquí llegamos al 4, alimenta todos los motores de este evaporador, damos seguimiento a esta otra línea que alimenta ahora a los otros motores. Ahora, para cerrar el circuito, recuerden, debe ser a través de la N, donde estamos la fase número 2. De ahí ingresa a esta pastilla, que en un momento que baje la temperatura, este se vuelve normalmente cerrado y arrancan estos ventiladores de esta misma terminal, se lleva esta línea, le damos seguimiento y estaría alimentando. Aquí está eliminado esta terminal. Así que realmente es esta pastilla la que gobierna los dos ventiladores, los ventiladores de los dos evaporadores. ¿Ok? Es esta pastilla. Esta no interviene cuando se alcanza la temperatura, pero baja la temperatura para poder controlar el arranque de estos motores de este evaporador. Es esta pastilla. Ahora bien, cuando se llegue a elevar la temperatura por algún incidente, recuerden la N, aquí es fase, se vuelve normalmente abierto y se va a cerrar con esta terminal. Pasará por esto que es la X, pero si le damos seguimiento, esta X es esta línea, entraría a la neutra. Aquí está la terminal de la pastilla de fin de deshielo, está eliminada, así que pasa directamente al común. Recuerden que esta pastilla estará normalmente abierta porque también estaría
anclada, así que pasa el circuito, esa misma línea por la parte superior es la X, si le damos seguimiento es esta línea y va directamente a la X. Así que aquí sí, para poder desactivar a una emergencia del reloj de deshielo por alta temperatura, tienen que, alguna de las dos pastillas tienen que estar en la posición de cierre por alta temperatura, las dos tienen que estar activadas para que el voltaje llegue directamente a la solenoide del reloj de deshielo. ¿Ok? Bueno, esto es mecánicamente, si se dan poder dar cuenta, antes era más complicadito. Las personas que ya tengan controlado este tipo de instalación, créanme que ya al convertirlo al termostato eléctrico, electrónico, es muy sencillo. Miren, aquí estamos hablando ya del control electrónico. Este es el que vamos a hablar porque está enfocado para cámaras frigoríficas. El RC211, 213, 214. El último número nos indica la cantidad de relevadores con los cuales cuenta el producto. Aquí vamos a hablar del RC 214 porque tiene aquí 4 relevadores. Tenemos las salidas digitales, que es conocidos también los relevadores, hasta 4. Podremos darse cuenta que viene aislado el relevador número 1, que es el que va a controlar la alimentación de la bobina de la solenoide del pump down. ¿Ok? Así que podemos manejar diferente voltaje en esas bobinas. Digamos que la bobina original es 220 volts. Pero se dañó y yo tengo entre mis accesorios, refacciones, una bobina que le queda a esa solenoide, pero con otro voltaje. Lo puedo emplear. La puedo emplear alimentándola directamente porque no está alimentada a través del control, ¿ok? Es aislada. Entonces yo puedo manejar cualquier voltaje a través de ese platino, ¿ok? Perdóname. Pero los demás relevadores sí están alimentados internamente por la fase número 1. En la terminal 3, la fase que conectemos sí va a alimentar a cada uno de los demás relevadores, ¿ok? Aquí sí es importante. Ahora ya viene predeterminado el relevador número 2 como deshielo, el relevador número 3 como ventilador, los ventiladores del evaporador, y el relevador número 4 es configurable. Lo puedo configurar como alarma o como iluminación. Para nuestros ejercicios vamos a configurarlo o pensar que está configurado como iluminación, ¿ok? Ahora, tenemos el sensor de aire, el sensor de deshielo, el cual nos va a permitir hacer lo mismo que hacen las pastillas térmicas de fin de deshielo. Este nos va a generar el fin de deshielo y el arranque o retardo de arranque de los ventiladores. Esto va a sustituir esas dos pastillas que tenemos ahí. Podemos emplearla, sobre todo la pastilla de fin de deshielo, para colocarla en que interrumpa una fase por si se llega a anclar el contactor de las resistencias, el contactor de las resistencias. Si se llegan los platinos a quedar ahí fundidos, la pastilla térmica lo que va a hacer es tumbar una fase, y de esa manera tenemos esa protección adicional al control electrónico. Bueno, miren, simplemente para poder tener los idiomas igual, ¿va? Todo esto son entradas analógicas, son los sensores que nos van a determinar. Recuerden el sensor de ambiente, el sensor de deshielo, y las entradas digitales son los interruptores que podemos tener como interruptor de puerta. Las salidas digitales son conocidas también como los relevadores que nos van a controlar los periféricos, que es la solenoide, los ventiladores, el contactor de las resistencias, la iluminación, ¿ok? Bueno, miren, es importante, son la cantidad de amperaje que soporta los relevadores. 16 amperes el primer relevador, 8 amperes el segundo, 3 amperes el tercero y 2 amperes el cuarto, ¿ok? Es prescindible que ustedes tengan esta información para determinar si el relevador puede soportar, por ejemplo, en los motores, que son 3 amperes. Tendríamos que ver en la placa de los evaporadores cuánto consumirán los motores para determinar si puede controlar el relevador del control electrónico directamente los ventiladores. Igualmente la resistencia, que se vuelve más crítico. Ok, son 8 amperes lo que soporta este relevador. Hay que considerar si la corriente que generan resistencias es mayor, hay que colocar un contactor. Ok, miren. Aquí está el diagrama, es mucho más simple y sencillo. Miren, vamos un poquito rápido porque ya son las 5:18. Miren, aquí alimentamos directamente el disyuntor
tenemos línea 1, línea 2 o fase 1, fase 2. Aquí seguimos esas dos líneas en paralelo y estamos alimentando nuestro control electrónico, ¿ok? Aquí desde esos dos puntos. De esa misma fase, la línea 1, estamos alimentando el relevador que va a controlar la solenoide, la bobina de la solenoide. En el momento que pase la refrigeración, este circuito se cierra, pasa la línea 1 a través de esta línea azul y va a alimentar un extremo de la bobina de la solenoide. Del otro extremo alimentamos directamente de la línea 2 para cerrar el circuito y que se active la solenoide y de esa manera permita el flujo de refrigerante y arranque nuestro equipo de refrigeración ya por presión. ¿Ok? Arrancaría nuestro sistema. Después, en la misma programación del control, podemos poner nosotros un retardador por medio de la sonda de deshielo. Una vez que detecte cierta temperatura que nosotros definamos, va a arrancar los ventiladores o por tiempo, cualquiera de las dos funciones, lo primero que alcance, y de esa manera va a arrancar los ventiladores. Ahora, a la misma par que este circuito se cierra, el número 3 se va a cerrar, porque es el de los ventiladores. Al cerrarse, esta misma fase, que es la misma que estamos alimentando aquí, pasará por ese relevador número 3, pasará por esta línea y alimentará el contactor de los motores, el 3 y 4, si pueden observar aquí, son estos 3 y 4 que estamos alimentando directamente a nuestros ventiladores. Aquí no estamos empleando las pastillas térmicas, ¿ok? Aquí ya las descartamos porque todo lo puede realizar el control electrónico. Y cerramos el circuito de la bobina del contactor por la línea fase número 2. De esa manera ya se queda activado tanto la solenoide para la refrigeración por baja presión, se elevó y el contactor se energiza y alimenta el compresor. Y de esa manera también se alimentan los ventiladores de nuestros evaporadores. Pueden estar en paralelo. De aquí podemos llevarlo a otros evaporadores que tengamos. Recuerden que por programación ya creamos nosotros un retardador para que no inyecte aire, mejor dicho, caliente hacia nuestros productos, nuestra cámara. Directamente desde la programación del control estamos teniendo un retardo tanto por temperatura o por tiempo. Cuando entra en modo de deshielo, pues se abre, como está en la imagen, se abre también el de los ventiladores y se cierra el número 2, el relevador número 2, esto se cierra. Recuerden que es la misma fase que está alimentando, pasa por la terminal 5 y llegaría hacia un extremo de nuestro bobina del contactor de la resistencia. Se cierra el circuito con la parte de abajo, que es la línea número 2, y se cerrarían estos contactos y se alimentaría la potencia de las dos fases por 1 y 2. Ese 1 y 2 van directamente a las resistencias. ¿Ok? Y de esa manera arrancaría ya el deshielo. Ya en programación, pues nosotros también determinamos un fin de deshielo, que sería la sustitución de esta pastilla térmica. Repito, aquí podemos emplear esta pastilla térmica como protección. Quiere decir que esta línea, pues no llegaríamos aquí, llegaríamos directamente a la N. Aquí pues quitaríamos esta terminal de esta pastilla de los ventiladores para dejar solamente la terminal de la pastilla de fin de deshielo. Así que la fase que pasa por el contactor que es la número 1, estaría llegando directamente a la N. Recuerden, esta terminal está retirada. Pasaría por la pastilla de fin de deshielo. Aquí del 3 hacíamos un puente del 3 al H1. Así que si se llegasen a quedar anclados estos platinos, al pasar el voltaje, al empezar a calentar de mayor temperatura, esta pastilla se va a abrir y evitando que una fase se alimente y de esa manera ya no estarán energizadas las resistencias y podríamos proteger a nuestro sistema. ¿Ok? Aquí les pongo, señores, diagramas más simples para que lo puedan. Sé que en ocasiones se nos puede complicar un poquito la electricidad, así que incorporo estos diagramas para que lo puedan ustedes determinar un poquito más fácil. Aquí tenemos el disyuntor, tenemos inclusive aquí coloco un guardamotor directamente a la unidad condensadora, tenemos el control, todas las terminales que se deben de conectar hacia los contactores viene siendo el contactor de la resistencia y el contactor de los ventiladores. Aquí en la parte inferior, aquí estoy colocando todos los elementos. Aquí pueden encontrar la nomenclatura para que lo puedan identificar. Este es el RC214, el que acabamos de hablar. Estoy incorporando también el RC112D, que es otro modelo. Son los tres mismos modelos que empleamos que vimos en el webinar pasado.
Por ahí me habían comentado si había un diagrama sencillo. Bueno, aquí se los incorporé. Aquí ya le pueden dar seguimiento. Lo pongo también en colores para que sea más simple de darle seguimiento a las líneas. Esta línea puenteada, recuerden que es cuando los elementos son trifásicos, ¿ok? Cuando los ventiladores o la resistencia es trifásica, por eso está puenteada, ¿ok? Cuando es monofásica, pues no va esa línea. Y por último, el AKCC 210 también está, lo incluí también, por si son cualquiera de los tres, pueden gobernar una cámara frigorífica sin problema en su programación. Repito, tendríamos que realizar un webinar en cada uno de estos modelos para poder profundizar en su programación. Ok, miren, por lo pronto lo que voy a hacer es solamente introducirme levemente en el RC 214 en lo que es deshielo. Pueden ustedes encontrar esta información en la aplicación CoolCode, ustedes ahí la bajan, es gratuita. Miren, estos son los parámetros que vienen en deshielo. El D01, aquí definimos el tipo de deshielo que queremos, deshielo eléctrico, por gas caliente, por aire, que es natural. En el siguiente parámetro, aquí definimos la temperatura de fin de deshielo. En la sonda S5 tiene que estar instalado. Así que esto es lo que va a crear la comparativa con la pastilla térmica de fin de deshielo mecánica. Aquí tenemos el intervalo de deshielo, que es cada cuándo quiero que intervenga un deshielo. Recuerden que en el deshielo por reloj mecánico teníamos tornillitos, los cuales nos iba a definir la intervención de deshielo. Bueno, aquí nosotros definimos cada cuándo queremos que intervenga un deshielo. En el siguiente parámetro nos dice el tiempo que va a durar ese deshielo. Recuerden que en el mecánico, en la parte central, teníamos una lainita que al girarla nos indicaba los minutos que duraría ese deshielo. Es exactamente lo mismo. Ahora, este parámetro, el D05, te genera un retardo entre, digamos que tenemos varias cámaras y que tenemos una programación igual, intervenían deshielos iguales cada 6 horas por el mismo tiempo. Así que si cometemos el error de alimentarlos al mismo tiempo, entrarían en deshielo los 3, 4 cámaras que tengamos al mismo tiempo y habría una caída de potencial tremenda. Recuerden que cuando entran las resistencias bajaría mucho el voltaje y aumentaría la corriente. Eso puede causar problemas con otros equipos. Así que aquí podemos darle un retardo. Digamos que en el primer cámara nos damos retardo, en el siguiente pues damos 30 minutos, en la siguiente damos 1 hora. Así que van a entrar escalonadas las cámaras. Es una forma de poderlo controlar. Tenemos un parámetro de 0.6 que viene siendo el goteo. ¿Qué sucede? Cuando es deshielo eléctrico por gas caliente, recuerden que cuando finaliza el deshielo, lógicamente todo lo que se creó de la escarcha, hielo, puede inclusive, va a escurrir a través del evaporador. Así que aquí podemos darle nosotros un tiempo de descanso para que no intervenga la refrigeración hasta después de este periodo de tiempo que nosotros definamos, para que todo ese acumulado de líquido, agua condensada, comience a fluir por gravedad y se libere por el desagüe. ¿Por qué? Porque si no le colocamos, entra la refrigeración rápidamente, se va a volver a congelar esas gotas, así que es preferible que se limpie completamente. Aquí con eso podemos darle un retardo, el tiempo de goteo, y en los dos siguientes parámetros, en D07 y D08, podemos poner el retardo de los ventiladores. Una vez que ya finaliza el tiempo de goteo, entrará la refrigeración para bajar la temperatura del evaporador. Así que aquí nosotros podemos definir por tiempo o podemos definir por temperatura de la sonda S5. Lo primero que llegue primero activarán los ventiladores para no inyectar aire caliente hacia la cámara o nuestro producto. En el D09 pues definimos cómo queremos que funcione nuestro ventilador. Recuerden, si es deshielo eléctrico o gas caliente, estamos inyectando calor hacia el serpentín, así que el ventilador tiene que estar apagado. Si queremos deshielo natural, pues lógicamente el ventilador tiene que estar activado. Aquí es donde podemos hacer esa función. En D10, pues podemos seleccionar aquí la sonda por la cual queremos que se gobierne todo lo que acabamos de mencionar. Recuerden que tenemos la sonda, puede ser la sonda de ambiente, y eso es cuando es deshielo por natural, por pura ventilación. Y la sonda S5 cuando definimos un deshielo por eléctrico o por gas caliente. El siguiente parámetro, el D18, es un deshielo que es acumulado, que no sería un tiempo lineal, digamos, cada 6 horas, sino que por tiempo de funcionamiento del compresor. Recuerden que hace cicleos, arranca y corta el compresor cuando está en funcionamiento normal, así que solamente irá contando los periodos de trabajo.
y se extendería. Así que si tú le pones 6 horas, pero de funcionamiento del compresor, pues podrían extenderse a 12 horas reales. Así que no es muy común que se use este tipo de intervención de deshielo. Tenemos una función de deshielo adaptativo. Aquí nosotros colocamos la temperatura a la cual quisiéramos que nosotros arranque un deshielo. Nosotros podemos poner, no sé, menos 10 grados centígrados, es la sonda de deshielo. Una vez que esa sonda esté por debajo de esa temperatura, entraría un deshielo sin esperarse al intervalo que tengamos aquí. Digamos que yo tengo un intervalo de cada 6 horas, pero esa cámara frigorífica está en un área donde hay mucha humedad, digamos que es una costa, y dependerá mucho de la apertura de puertas, así que se puede empezar a bloquear más rápidamente que si esa cámara estuviese acá en el norte, donde no hay mucha humedad. Entonces, ¿qué va a pasar? Tienes como mínimo 2 horas. Después de 2 horas comienza a leer la sonda de deshielo. Si la sonda de deshielo ya está por debajo de ese valor que nosotros definamos, va a arrancar un deshielo. Así que puede arrancar desde las 2 horas o hasta las 6 horas que tengo definidas. Ahora, hay otra mandatoria en donde lo que se alcance primero, un cuarto del intervalo. Así que si el intervalo son 6 horas, la mitad son 3, un cuarto es 1 hora y media, que es menor tiempo que 2 horas. Así que desde 1 hora y media, si la temperatura ya está por debajo de la que yo tengo de predeterminado en este parámetro, entraría un deshielo. Así que se va adaptando a donde tú mandes tu cámara frigorífica, con la misma programación que tengas, para no tener generados 2 archivos con 2 programaciones diferentes para cámaras para lugares donde no hay tanta humedad y otra programación donde tengo cámaras con alta humedad. Y por último, este es un deshielo que tú puedes seleccionar cuando entra una aplicación de pull down, pero nos extenderíamos mucho. Ahí si requieren información de un control en específico, pongan ahí comentarios para poderlo nosotros de alguna manera proponer. Bueno, y ya casi estamos llegando al final. Miren, tenemos aquí el desbalance de fases, bien importante en la cuestión eléctrica. Aquí vamos a hacerlo un poquito rápido. Vamos a tener que medir las 3 fases, señores. Entre línea 1 y línea 2 nos va a dar el voltaje que tenemos entre esas fases. Hacemos lo mismo con las otras fases. Aquí tenemos 3 lecturas de las 3 fases. Recuerden que es trifásico. Nosotros vamos a sumar estos 3 valores y los vamos a dividir en 3 con el propósito de buscar el promedio. En esos valores nos da como promedio 220 volts. Ahora vamos a comparar cada voltaje entre fases con esa desviación de ese promedio. Por ejemplo, aquí tenemos el voltaje promedio 220 volts menos los 215 volts del voltaje entre línea 1 y línea 2 y tenemos un desfase de 5 volts. Hacemos lo mismo con las otras fases y la desviación mayor, que son 5 volts, esos 5 volts los vamos a dividir entre el promedio que obtuvimos, lo multiplicamos por 100 y ese será el porcentaje de desviación. Ahora, el equipo yo no debo dejarlo funcionando cuando tengo mayor del 2% de desfase. Eso va a crear problemas en el motor. Lo va a sobrecalentar y va a traer más problemas y va a terminar por dañarse ese compresor. Por eso es bien importante no dejar un equipo funcionando con un desfase, un desbalance de fases mayor a 2%. ¿De dónde puede ser el desbalance? Pues la misma instalación eléctrica del local donde estamos instalando nuestra unidad condensador, nuestro equipo, nuestra cámara frigorífica, pues posiblemente tenga muy recargado una de las fases con más equipos, ¿verdad? Si está bien balanceada las cargas de todos sus equipos de nuestro cliente, si lo podemos comprobar, pues posiblemente venga desde fuera, desde comisión, y hay que notificar a comisión. Ahora, esto puede causar, señores, si nosotros dejamos un incremento en la temperatura del devanado y se puede quemar el motor. Así que, ¿cómo puede terminar la temperatura apropiada? Bueno, recuerden que el motor no puede elevarse más de 125 grados centígrados, el devanado. Si alcanza los 135, 130, 135, se quema el devanado, ¿ok? Esta es una fórmula que tenemos para poder determinar pues la temperatura que tenemos en el devanado. De acuerdo al código, existe aquí un código dependiendo del voltaje. Recuerden que si estuviéramos hablando que es trifásico, 220 trifásico, el código sería el número 3. Buscamos información técnica de las unidades condensadoras gratuitamente, lo pueden encontrar en la www.danfoss.com. Ahí podemos encontrar toda la información técnica y nosotros digamos que el compresor que queremos, permítanme tantito, es digamos que
Nosotros damos seguimiento, aquí tenemos el código y sería el valor de la resistencia en frío y está tomado a una temperatura de 20 grados centígrados. Esos son los valores que yo debo de determinar. La temperatura a la cual está registrado son 20 grados centígrados y el valor óhmico a esa temperatura del devanado. Ahora aplico la fórmula. Aquí tenemos, miren, valor es cuando yo siento que el compresor está muy caliente y está trabajando continuamente. Oye, pues yo paro el compresor y tomo el valor óhmico entre las terminales borneras de mi compresor y ahí me va a dar un valor óhmico. Así que en el ejemplo pues nos dio este valor. Se resta al valor en frío que nos obtuvimos de las tablas entre el valor frío y nos da este valor, ¿ok? Ahora, ese valor se va a multiplicar por la suma de esta constante cuando el devanado del compresor del motor es cobre. Cuando sé que el devanado es de aluminio, tengo que manejar este otro valor. Más la temperatura en frío. Ya se suman estos dos valores, se multiplica por este valor y tengo este resultado. A ese resultado le sumo la temperatura en frío y esta sería la temperatura que tendría mi devanado. 98.89, aquí está perfecto. Si yo tengo un valor mayor en esto, o lógicamente se incrementará esta temperatura. Y lo que tengo que cuidar es que nunca esté por encima de los 120 grados centígrados. Tratar de evitar que llegue a los 135. Ahora, nuestros compresores internamente cuentan con un bimetálico directamente en el bobinado. Se puede llegar a activar. Si se llega a activar, lo que hace aquí eléctricamente es desconecta internamente hacia el puerto común. Así que cuando tú tomes el ohmeaje, pues no te va a dar ni resistencia ni voltaje. Entonces tú vas a pensar que ya se abrió el circuito eléctricamente del devanado. Así que ahí tengan precaución. Se tarda demasiado porque obviamente se incrementó tal la temperatura que esto tardará mucho en bajar y desactivarse y volver a cerrar el circuito, ¿ok? Les paso por tips para que no los vayan a quitar el compresor pensando que se abrió el circuito eléctrico. Y bueno, terminamos. Areli, si hay preguntas para poder contestar a las preguntas que tengan nuestros compañeros que nos dieron la oportunidad de darnos seguimiento. Hola, ingeniero. Sí, mira, te comento, una de las primeras, nos comentaron por aquí si se puede invertir el giro al compresor Danfoss. El giro, mira, en el compresor Maneuver no tendría sentido porque es un pistón, ¿me entiendes? Al girarlo, pues simplemente va a estar comprimiendo. El problema es con el scroll. El scroll tiene un giro que tiene que tener porque es una espiral. Si tú lo inviertes el compresor, vas a tronarlo, lo vas a fregar. Afortunadamente en los compresores de menor capacidad sí te puede durar un poquito de tiempo, pero en los de mayor capacidad, como el motor es de mayor torque, vas a tronar los espirales. Así que por eso en este tipo de productos se instala o debe estar instalado el detector de fases para evitar que suceda estas circunstancias. Todas nuestras unidades condensadoras fabricadas en México, Danfoss México, Monterrey, cuentan con este detector de fases cuando es trifásico. Tanto el compresor scroll como el Maneuver, porque también nos va a proteger por una caída de fase. ¿Ok? No es recomendable estar jugando para invertir la polaridad. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, sí. Otra de las preguntas que tenemos por aquí es ¿cómo definir la cantidad de deshielos según la aplicación? Uy, mira, eso es complicado. Te recomiendo que veas el curso de cargas térmicas. Ahí explico un poquito por fórmulas para que sepas aproximadamente cuánto es el periodo que debe intervenir. Ahora, tienes que observar tú el evaporador, lógicamente. Esa prueba y error, señores, porque te digo, depende mucho de las aperturas de puerta, la humedad que tengas en el ambiente donde esté instalada tu unidad. Tu cámara frigorífica no es lo mismo en la parte del norte que donde hay pues costa por la humedad, así que también la cultura de las personas de mantener las puertas cerradas, todo varía, así que no te podría yo darte una específico estandarizar los periodos de tiempo. Tú tienes que estar haciendo prueba y error
generando intervalos desde 6 horas, si lo requiere más 4 horas. Por eso platiqué del deshielo adaptativo, el cual se va a ir adaptando donde se encuentre. Así que si es muy recurrente, se bloquea mucho, pues puede entrar cada 2 horas y lo va a hacer en automático. Si no se requiere, pues se va a ir extendiendo hasta el intervalo máximo, que si lo programas tú a 6 horas, por ejemplo. Así que yo te recomiendo usar controles electrónicos con estos tipos de aplicaciones, en donde pues, te va a facilitar un poco más la vida. Muy bien, muchas gracias, ingeniero. Otra pregunta que tenemos por aquí es, ¿qué tiempo de goteo se recomienda para una cámara de baja temperatura por deshielo eléctrico? Pues mira, es parte con lo mismo, familia. No hay una regla mágica o algo específico, estandarizado, porque depende tanto del volumen de cámara, flujos de aire, acomodo del producto, importantísimo el desagüe, que coloquen resistencia eléctrica en la tubería de desagüe para que siempre haya un flujo. Me he topado con cámaras que inclusive le han colocado desde la tubería de PVC, en donde se daña, se congela, y lógicamente eso evita que fluya el agua de desagüe y se congela tremendamente. Entonces, primero comiencen por esa circunstancia. Un tiempo de goteo, tú tienes que observar las cámaras frigoríficas, no es de instalar, ya lo instalé, ya llegó a temperatura, ya me voy. No, señores, hay que dejar que haga el abatimiento, y hay que regresar para ver cómo está funcionando, si realmente ya se limpia el evaporador cuando ingresen nuestros deshielos, para ir haciendo los ajustes pertinentes. Repito, no hay una receta mágica. Esto hay que ir a analizar, observar, hay que registrar nuestras presiones, temperaturas, el comportamiento, repito, de la gente al estar interviniendo en las cámaras. He visto donde la gente abre totalmente la puerta, inclusive se colocan las cortinas hawaianas, las retiran, familia, para entrar con producto, etcétera, ingresa mucha humedad. Entonces, tienes que partir de todas estas circunstancias, observar la conducta de las personas que intervienen en nuestras cámaras y estar analizando en los periodos de hielo, observarlo, es dedicarles tiempo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, muy bien. La última preguntita que tenemos por aquí, mencionan saludos desde Honduras. En caso que se dañe el sensor, en caso de que se dañe el sensor de temperatura de controlador electrónico, ¿de cuántos ohmios es el sensor? Ok, mira, depende del control que estés manejando. Este que te acabo de platicar, el 200, la serie RC21X, acuérdense que la última letra, o número, perdóname, nos indica la cantidad de elevadores. Tú puedes determinar la sonda, puedes escogerlos como NTC de 5 kiloohms, NTC de 10 kiloohms o PT1000, ¿ok? Así que lo importante está que si se daña uno de tus sensores y tú tienes repuesto los 3 o los sensores que tú manejas, recuerda que este control puede manejar el sensor de ambiente, el sensor de deshielo, y una entrada digital la puedes configurar como un sensor del condensador. Así que en el momento que tú seleccionas qué tipo de sensor requieres, los 3 deberían ser del mismo tipo, ¿ok? Ahora, tú lo puedes determinar por ohms. Todos estos sensores, al menos NTC, NTC significa coeficiente de temperatura negativo, que quiere decir que al aumentar la temperatura baja la resistencia. Así que a 24 grados centígrados tú tendrías que tener 5000 ohms, y eso determinaría un NTC de 5 kiloohms, ¿ok? A 24 grados centígrados. Ahora, tú puedes entrar a Google, ahorita ya hay mucha información, ahí puedes buscar sondas NTC de 5 kiloohms, bajar su información técnica por si te encuentras otra temperatura. Así que tienes que tener un termómetro para poder tener una idea de la temperatura a la cual está el sensor. Ese valor óhmico lo puedes transformar por esas tablas y te dará el ohmiaje y con la resistencia. Y de esa manera puedes determinar qué tipo de sensor es físicamente. Ahora, son dos temas diferentes, porque el control lo puedes configurar para 3 diferentes sensores, pero también es saber identificar el sensor, que te digo, es por ohmiaje. Normalmente estos sensores a 24 o 25 grados te tienen que dar ese valor óhmico, y es lo que te indicaría. El de 10 kiloohms te daría 10,000 ohms a una temperatura de 24 o 25 grados centígrados. ¿Ok? Tú tendrías que llevar esa sonda a esa temperatura para poder comprobar el ohms, o bajar la información técnica del sensor NTC 10 kiloohms, por ejemplo,
y a la temperatura que te registre que se encuentra esa sonda, tendrás un valor óhmico, lo comparas y podrás saber. El PT1000 igual, a 0 grados centígrados te tiene que dar 1000 ohms, ¿ok? Muy bien, nos llegó otra última preguntita por aquí. Dice, ¿cuáles son las recomendaciones para instalar la resistencia de desagüe de los evaporadores de baja temperatura? A ver, mira, quiero pensar que te refieres a la que es del desagüe, porque tal el evaporador como tal, al menos el que nosotros distribuimos, ya cuenta con su resistencia en el fondo, que es para evitar que se bloquee la salida. Pero en baja temperatura, pienso yo que te refieres más a la resistencia que va conectada en la tubería que debe de guiarlo hacia el exterior. Mira, por el momento no tengo el dato, sinceramente, porque Danfoss no lo fabrica. Dame oportunidad de investigarlo para poder en otro webinar, o si me contactas ahí, con gusto te paso la información. Porque pues yo me imagino que depende de la longitud que tengas entre la tubería, va para el desagüe. Se trata de que lo más rápido posible tu evaporador pueda sacar pues la tubería va entre menor tiempo, menor distancia para tener una resistencia. Se tiene que aislar, eso es común. La tubería tiene que ser de cobre, no debe ser plástico, porque obviamente vas a producir calor para poder mantener siempre a una temperatura elevada, por encima de 0 grados centígrados, para que no se congele esa agua. Así que contáctame, por favor, y para poder buscar la información y compartírtela, porque a la mano la verdad no lo tengo. Muy bien, pues ya son todas las preguntas por ahí que tenemos, ingeniero. No sé si hay algo más que desees agregar o ya paso directamente a los avisos finales. No, pues mi parte fue todo. Les agradezco su atención y su paciencia. Muy bien, pues bueno, muchísimas gracias, ingeniero Marcos. Vamos a pasar ahora sí a los avisos finales. Esperamos que este seminario haya sido de gran valor para todos ustedes, y antes de despedirnos queremos invitarlos a escuchar nuestro podcast en su plataforma favorita, donde podrán conocer sobre los principios básicos de la refrigeración con nuestros técnicos Daniel Dan y el Vikingo Foss. Recientemente acabamos de lanzar al aire el episodio 9, entonces si pueden por ahí, para que los invitamos a que lo escuchen. Y bueno, por otra parte, los invitamos a suscribirse también a nuestro canal de YouTube, Danfoss México, donde podrán encontrar algunos cursos extra. Vamos a ir subiendo también la grabación de los webinars que van transcurriendo. Tenemos también lanzamientos recientes, entre otras novedades. Por otra parte, les comparto que contamos con una plataforma online que es la Product Store Danfoss, en donde podrán encontrar, buscar ahí en el catálogo completo de productos por tipo de producto, número de código, encontrar una amplia gama de documentaciones y dibujos, comparar los productos para encontrar la mejor solución, revisar precios y disponibilidad, configurar y seleccionar sus productos y variedades de manera personalizada, comprar cualquier producto de Danfoss de cualquier parte del mundo y realizar una lista de productos y compartir con su distribuidor para realizar su pedido. Y bueno, en la lista de recursos que le comenté, ahí van a poder encontrar el link directo hacia nuestra plataforma de la Product Store. Por si tienen alguna duda, ahí pueden ingresar directamente. Y a continuación van a poder ver la agenda de webinars que restan durante este mes de abril. Tenemos todavía algunos cuantos. Nos queda todavía el webinar del 19 de abril, que es sobre sistemas de purga inteligente Danfoss IPS8 para refrigeración por amoníaco. El 21 de abril tenemos el webinar sobre soluciones Danfoss Bacon NXP System Drive, y el 21 de abril concluimos con gama completa de compresores Danfoss. Entonces los invitamos ahí, les puse por ahí el código QR por si con su celular quieren ahí entrar directamente, o si no, igual en nuestra página de Danfoss, en el buscador ahí colocan webinars Danfoss y ya los llevará directamente para que se puedan registrar. Y bueno, les compartimos también el correo de servicio al cliente de cada región por si tienen alguna duda técnica, de facturación, de soporte, no duden en contactarse ahí. Les especifico cuál es
el correo de servicio de atención a cliente de México, de Colombia, de Chile, de Argentina y de Centroamérica y Caribe, por si quieren ahí por ahí anotarlo. Si tienen alguna duda, algún detalle, pueden contactarse ahí directamente. Y pues bueno, ya para finalizar, les recordamos la importancia de que para nosotros de que nos apoyen con la encuesta de satisfacción, que estará visible ahorita en unos segundos en su pantalla. Es muy importante para nosotros su opinión y retroalimentación. Les tomará muy poco tiempo, son solo 3 preguntitas, entonces agradecemos ahí nos puedan apoyar. Y bueno, ahora sí llegamos a la hora de despedirnos. De nuevo, muchísimas gracias por asistir y esperamos poder seguir conectando con ustedes en los próximos webinars. Que tengan una muy bonita tarde.